Yo, Francisco Suárez de Toledo, mejor conocido como el Doctor de Eximios, nací en Granada el 5 de enero de 1548, donde también fui reconocido por ser uno de los mejores escolásticos de la época, y junto a mis colegas les hablaremos un poco sobre lo que es la teología. Francisco Suárez, decidí unirme a esta doctrina de Luis Molina debido a que aquí transmitíamos lo que es la calidad de vida de la persona, la creencia acerca de que tenemos algo, debido a que todas las personas tenemos creencias diferentes, debido a la calidad de vida, debido a las gracias que pueda tener cualquier persona, la diversidad de personas, la diversidad de costumbres, la vida de Dios, ya que toda la vida de Dios es aquella libertad plena que puede tener cualquier ser humano. Aunque yo traté de conciliar este punto de vista de las doctrinas más ortodoxas de la eficacia de la gracia, debido a que todos comparten gracias, de hecho unos más que otros, más que suficiente, algunos comparten de más, lo cual no está mal. Sosteniendo que aunque todos comparten su misma gracia, es más que suficiente, como mencioné anteriormente. No se conceda a los elegidos de la gracia, nosotros no escogemos quién tiene gracia o quién no, todos nacemos con esto. Que esta se adapta a sus disposiciones y a las características peculiares de cada persona, sí, y aunque al mismo tiempo, con toda la libertad, se entregan a su influencia. Ok, muy interesante tu punto de vista, Suárez. Para los que no me conocen, yo soy René Descartes. Nací el 31 de marzo de 1596 en La Haye, ubicado en La Touraine, Francia. Quizá con mi postura sobre la teología puede que rompa de cierta forma la tradición aristotélica. A mí no se me da muy bien eso de aceptar esa autoridad, por decirlo de una forma, que han tenido los pasados filósofos y que siguen teniendo. Para mí hay que resaltar dos cosas. Primero, que tanto el cuerpo como el alma cuentan con una dualidad sustancial. Eso por una parte. Y por la otra, creo que los dogmas católicos son algo indiscutiblemente dado. Todo lo relacionado o todo lo que comprende al catolicismo y a la humanidad divina de Cristo, a la entidad divina de Cristo, son cosas, sí, incomprensibles. Son cosas incomprensibles, pero a su vez son seguras, son inconmovibles, son indiscutibles. Pudiera decirse como los axiomas de la geometría. Incluso me atrevería a decir que aún más seguros, ya que esto está sustentado por la fe, está empoderado por la fe y garantizados tanto por la fe como la autoridad sobrenatural que tiene la Iglesia y las Sagradas Escrituras. Para mí, estos dogmas, tanto la Iglesia como las Sagradas Escrituras, son totalmente reales. Y es que mi idea de Dios es un ser absolutamente perfecto, infinito, eterno, omnisciente y omnipotente. Es el absoluto creador del hombre y del mundo como lo conocemos. Es la fuente absoluta de toda percepción y toda verdad. De todo lo existente, las esencias, las posibilidades y de los actos. Luego de escucharlos a ustedes, compañeros, debo decir que sus intervenciones son válidas. Sin embargo, yo, Baruch Espinosa, tengo una opinión propia. Permítanme presentarme. Yo nací en Ámsterdam, en el año 1632, y provengo de una familia de judíos sefardíes, emigrantes de la península ibérica. Mi familia huía de la persecución religiosa de aquella época, y fue así como llegaron a Portugal, donde se vieron obligados a apropiarse de la religión católica para poder permanecer en el país. Yo soy holandés de nacimiento, crecí en Holanda. Además, fui judío exactamente hasta el 27 de julio del año 1656, cuando se emitió la orden de Cherem o de expulsión en mi contra, por parte de la congregación Talmud Torah en Ámsterdam. Luego de esto, mis ideas estaban bastante claras, y es allí donde puedo refutar lo que dijeron mis anteriores compañeros. Puedo decir que hay quienes imaginan a Dios a semejanza del hombre, compuesto por cuerpo y por alma, pero yo difiero de esto, ya que estas personas que han examinado la naturaleza divina niegan que Dios es un ser corpóreo. Podemos entender que el cuerpo está compuesto por materia, que a su vez está limitada por cierta figura, y no hay nada más absurdo de pensar que eso pueda ser válido para Dios, quien es el ser absolutamente infinito. Al mismo tiempo, estas personas se esfuerzan por contrariar esta opinión, manifestando claramente que ellos consideran a la materia separada completamente de la naturaleza divina, y sostienen que la misma ha sido creada por Dios, pero al mismo tiempo ignoran la potencia divina con la que pudo ser creada, y esto demuestra que no entienden lo que dicen.
En aquel tiempo fui expulsado por decir que es improbable la posibilidad de que Dios sea un ser corpóreo. Esto me lleva a sostener que no hay seres puramente espirituales y que no existe un Dios inmaterial. Además, como consecuencia, pienso que tampoco hay almas separadas del cuerpo, ya que el alma es idéntica a la vida misma. Además, me gustaría advertir que, cuando hablamos en cuanto a filósofos, bajo ningún concepto debemos utilizar expresiones de la teología, pues como la teología suele presentar a Dios como un hombre perfecto, en teología es coherente decir que Dios desea algo, como por ejemplo que se ofende con las obras de los impios o que también se complace con las obras de los piadosos. En la filosofía, en cambio, vemos claramente que atribuir a Dios aquellos atributos que hacen al hombre perfecto es tan impropio como si atribuyéramos al hombre aquello que hace perfecto a un animal. Por ende, en términos filosóficos, no se puede decir que Dios pide algo a alguien, ni que algo le molesta o le agrada, pues los atributos humanos no tienen lugar en Dios. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Gottfried Wilhelm Leibniz. Nací en Alemania en el electorado de Sajonia el 1 de julio de 1646. Soy un filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Soy uno de los pensadores más importantes del siglo XVII y XVIII, reconocido por muchas personas como el último gran genio universal. Siguiendo un poco con el orden de ideas de mis colegas filósofos, mi opinión acerca de la teología se basa en el papel que desempeña la voluntad divina en la creación y el problema del mal, donde prefiero afirmar que la voluntad de Dios siempre persigue el bien. Sin embargo, una paradoja parece tener lugar al considerar las competencias asignadas al entendimiento y a la voluntad en un momento decisivo, a saber si el entendimiento juzga sobre el bien y la voluntad acata esa determinación circunstancial. Entonces, el bien no parece ser un objeto que la voluntad busque por sí misma. Y si la voluntad tiene una tendencia íntima al bien, que se reconoce como tal sin necesidad del comando del entendimiento, entonces el juicio intelectual parece estar de más. Así pues, como una tentativa de respuesta a este problema de facultades que se superponen en el reconocimiento del bien, como si se disputaran por el mismo objeto, argumento que es mejor elucidar no solo la relación que hay entre el entendimiento y la voluntad, sino también, y más precisamente, el vínculo que cada una de esas facultades establece con el bien. Mi propósito es mostrar que dicha atribución de competencias conducente a la superioridad de una facultad sobre la otra no es sino una forma humanamente deficiente de dar cuenta de la libre elección divina. Para finalizar, prefiero citar uno de mis principales principios, donde prefiero afirmar que Dios se encarga de elegir lo más perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Francis Bacon. Nací el 22 de enero de 1561 en York House, Londres, Reino Unido. Oyendo como mis colegas filósofos dan su opinión sobre la teología, me gustaría compartir la mía. Y es que he sido muy crítico a la ideología medieval, estimando que la escolástica y la teología no deberían tener injerencia en los trabajos de la ciencia. He comprobado que en la ideología del medioevo existen una serie de prejuicios y de representaciones falsas y desfiguradas que le dicen ídolos sobre la naturaleza, que obstaculizan el avance de la ciencia. Además, he luchado por un conocimiento efectivamente científico, porque enseño que la filosofía auténtica debe tener un carácter práctico, debe construirse sobre la base del análisis de los fenómenos de la naturaleza y seguir en sus deducciones los datos de la experiencia. Es por eso que elaboré el método empírico en la filosofía y sostengo que la fuente de todo conocimiento son los sentidos y que el objeto de la investigación es la naturaleza, la materia, que ésta no es homogénea ni abstracta, que posee diversas cualidades, diversas formas.